La alopecia androgenética, que es la que nosotros tratamos, es de carácter hereditario. No es una enfermedad, no es una condición física, es simplemente un rasgo que uno hereda de alguno de los padres, de los abuelos. Dedicarse a algo exclusivo como es el pelo era algo que nuestros colegas y amigos nos decían, pero ustedes están locos. Fotografía de hace 30 años, los hombres no se operaban. El que era pelado y le tocaba ser pelado, miraba la foto del fotorretrato y decía, mi viejo era pelado, mi abuelo era pelado y yo. Había una sola palabra, resignación. ¿Nadie quiere quedarse pelado? No, ¿por qué? No es necesario. Bienvenidos amigos a La Escalada. Hoy subimos la montaña con... Doctor Nicolás Lucisic, Doctora Alejandra Susa Casa, cirujano plástico, presidente y fundador de GA Recovery. cirujana general. La subida a esta montaña se compone de 3 partes: el camino, el precipicio y la cima. ¿Cómo arrancó todo? Habíamos terminado los dos nuestra especialidad en cirugía plástica y cirugía general y Nicolás me dice, ¿qué te parece si nos dedicamos a la restauración capilar, a la recuperación capilar? En ese momento, ¿sí?, el tratamiento más efectivo era el quirúrgico. O sea, ¿por qué no nos dedicamos al microtrasplante capilar? Y yo la verdad dije, ¿te parece? ¿Te parece que esto puede generar interés? Y dice, yo creo que sí. Bueno, está bien, yo confío en vos, vamos para adelante. Y así fue como empezamos a idear una clínica dedicada exclusivamente a la recuperación capilar. En ese momento era más que nada quirúrgico. Me tengo que meter en este tema. ¿Había una historia de amor antes de todo esto? Sí, definitivamente, éramos pareja. ¿Te conocían en la facultad? No. Yo soy de Córdoba, estudio en Córdoba, me recibo allá, vengo a Buenos Aires a hacer mi especialización. Alejandra ya había estudiado acá medicina en la UBA y una amiga en común, sí, compañera de un hospital, nos presenta. Estábamos en diferentes hospitales, nos presenta, a partir de ahí nos conocimos, etc. Y comenzamos nuestra pareja por un lado, cada uno seguía haciendo sus actividades profesionales independientemente. En un momento, ya viendo el tema del pelo, antes que la conociera ella, me estaba formando en cirugía plástica, estética y reparadora. Me voy 6 meses a Brasil, ahí estoy con una persona que ya era pionero en trasplantes de pelo con técnicas nuevas. Ya lo empiezo a ver esto como una idea muy interesante. Pero era una locura, no había ningún estudio de mercado, no había nada, o sea, imagínate, era ensayo y error. Por eso hoy la podemos contar, pero lo más probable en términos porcentuales de probabilidades era que no hubiese funcionado. Pero la verdad que funcionó y realmente muy bien. Creo que pudimos armar un avión biturbo, bimotor, y en donde trabajamos sin medir esfuerzos durante 30 años, y creo que el secreto lo seguimos haciendo al día de hoy, uno a uno, como decimos a veces, pelo por pelo, paciente por paciente, con el mismo entusiasmo y la misma emoción del primer día. ¿Y vos, Ale, ya venías con estos mismos estudios sobre los tratamientos capilares? No, la verdad que no. Yo estaba terminando mi residencia de cirugía general, luego hice un curso de medicina estética, me gustaba todo lo que era la medicina del embellecimiento, pero no estaba vinculada directamente con el mundo capilar. Ahora, con respecto a lo que contaba Nicolás, que realmente fue una situación muy arriesgada, el riesgo consistía principalmente en dedicarse con exclusividad a la medicina capilar, porque la cirugía plástica, la medicina estética es sumamente amplia, ¿sí? Y trata todo el cuerpo. Realmente dedicarse a algo exclusivo como es el pelo era algo que nuestros colegas y amigos nos decían, pero ustedes están locos, ¿cómo vas a dejar de hacer rinoplastías, mastoplastías, lifting? Porque en ese momento lo más buscado que estábamos hablando, 90s, que era Botox y implantes mamarios. No, el Botox no existía. No existía el Botox. No existía en las redes, no existía Google, no existía nada. Año 96 vinimos con esta idea, no había ningún ¿Qué centro. era lo más buscado en tratamiento estético en ese momento? Implante mamario, rinoplastía y lipoaspiración. Correcto, yo diría que esos 3 y eventualmente bolsitas de los si párpados. tenías una clínica y no hacías esos 3, ¿no tenías negocio? No había, en cirugía plástica, Argentina, digamos, es un país realmente con mucha alta demanda. Las personas se quieren ver bien, se quieren ver estéticamente saludables, bueno, etcétera. Las prótesis de mamas, yo diría que son o fueron las cirugías tal vez más requeridas por el sexo femenino, pero fotografía de hace 30 años, los hombres no se operaban.
El que era pelado y le tocaba ser pelado, miraba la foto del fotorretrato y decía, mi viejo era pelado, mi abuelo era pelado y yo. Había una sola palabra, resignación. Entonces nosotros dijimos, no puede ser como resignación si nosotros estamos capacitados con una técnica nueva que saca atrás, que pone arriba, etcétera, y esto realmente funciona. ¿Y qué pasaba? Los pacientes venían a la clínica a pelear. Venían, decían, bueno, porque de alguna manera me decían... ¿No te creían? No creían. A ver, ¿qué me vas a comentar? Mirá que yo ya fui al dermatólogo fulano, en ese momento profesores y todo esto. Lo que pasa es que no estaba el finasteride, no había ninguna medicación, no había tecnología, no había nada. Entonces, de alguna manera me decían, ¿qué me vas a decir? Y en todo caso, las cirugías que había en ese momento eran como muy artificiales, por llamarlo de una manera. Entonces, muchas personas decían, mirá, quiero saber qué me vas a contar, quiero saber si ese pelo crece, si no se cae, si hay alguna garantía firmada y además no quiero quedar como fulano porque de alguna manera eso se nota, pelo de muñeco, no. Entonces eran debates, eran discusiones, realmente era muy difícil, no resistía este proyecto ni el más mínimo análisis de una consultora, ni siquiera un asado de quincho. Te diría es más, el esposo de una de mis mejores amigas era un CEO de una compañía bastante importante, entonces cuando con Nicolás ideamos esto y pensamos en la empresa, fuimos y le consultamos. Porque era nuestra guía, él tenía toda la experiencia. ¿CEO de qué era? De una empresa de láseres. De una empresa de láseres. De otro rubro era. Sí, de otro rubro, pero una persona, digamos, muy viajado, etc. Muy viajado. Nos puede orientar, pero claro, las preguntas no teníamos las respuestas. No. ¿Cuál es el mercado? ¿Qué cantidad de personas sufren de esto? Y no había nada de esto. Entonces, fue quemar las naves. No, y él nos dijo, no, esto no va a funcionar. No funciona. Y me acuerdo que fuimos a cenar a la casa de ellos y dijimos, Marcos, ¿vos qué opinás que esto? Y nos hizo un montón de preguntas y nos dijo, lamento decirlo, chicos, que yo desde mi punto de vista, con mi experiencia, esto va al fracaso. Sí, no arriesgaría. ¿Y qué otros entonces salimos de ahí realmente frustrados? ¿Qué sabe, digo yo? Sí, y Nico dijo, no sabe nada, vamos para adelante. Cuando comenzamos con esto nos encontramos con dos barreras muy importantes. En primer lugar, 3 barreras te diría. En primer lugar, un montón de pacientes decepcionados que habían intentado cosas que no funcionaron. Punto número 2, éramos muy jóvenes, teníamos 26 y 27 años. Claro. Entonces cuando venían los pacientes decían, pero a ver, escúchame, ¿vos me vas a hacer el trasplante si vos sos más chica que mi hija? ¿Y ustedes qué experiencia tienen? O sea, éramos muy jóvenes. Y punto número 3, había una barrera cultural de que el hombre, invertir en embellecerse, en verse más lindo, más joven, hace casi 30 años no era algo que estaba instalado en la sociedad. Entonces los pacientes lo veían como una cosa que la tenían que ocultar. ¿Sí? Entonces imagínate que teníamos la barrera de que la técnica era nueva, no estaba instalado en la cultura el hecho de embellecerse, éramos muy jóvenes y los pacientes venían defraudados de otros tratamientos que no habían funcionado. Y quiero hacer hincapié cuando me dijiste nos trataban de locos. ¿Quiénes los trataban de locos? Los amigos y los colegas. No, todos. La comunidad, la comunidad médica. Sí, los colegas y los amigos, pero déjame decir algo, porque en primer lugar, vuelvo a lo que dije anteriormente. Decían, pero ustedes están locos, ¿se van a dedicar solo al pelo, habiéndose preparado para todo el cuerpo? Sí. Eso es un disparate. Y nosotros creíamos mucho en la superespecialización. ¿Sí? Creíamos que dedicándonos con exclusividad a un punto que afecta tanto a mucha gente, ¿sí? Era clave para el éxito. Claro, iba a ser mucho más confiable para ese tratamiento en una clínica especializada a que un centro de belleza. Claro, una clínica integral. En ese momento había muchas clínicas integrales que hacían de todo. ¿Sí? Sí, ahora digo, hay un momento que me imagino que entre tanto comentario de familiares, amigos, colegas que deben respetar, que los traten de locos a una idea que ustedes tienen, ¿no les dio miedo? ¿No les frenó el auto en algún momento? Había una convicción, te lo quiero contar como una anécdota. Años más tarde, ya habiendo comenzado la escalada y estando en una parte de la mitad de la montaña,
me invitan a un programa importante un día a la noche. Me dice, le quiero presentar a una persona que a mí me sorprendió. Hace 15 años atrás, en una conversación que habría sido de este tipo de conversaciones, nos encontramos en un cóctel en un lugar determinado, y me comenta el proyecto, dice, pero con una fuerza de un evangelizador, parecía era un pastor, teníamos una convicción en lo que íbamos a hacer, que no había probabilidades de que esto fallara, esto funcionaba, y eso lo transmitíamos a los pacientes, o sea, yo te voy a hacer crecer el pelo te va a crecer. Entonces me decía, pero ¿y por qué no se lo hace fulano? ¿Y por qué no se lo hace tal deportista que está en Estados Unidos y que tiene dinero? No lo podían creer que la persona que pudiese recuperar el pelo en Argentina. Y siguiendo un poco lo que decía Alejandra, te quería comentar, pero con unos números que los tengo acá. De una estadística que hicimos en el año 96 cuando empezamos. El 9% de las personas que nos consultaban le preguntábamos ¿qué tanto te molesta la pérdida del pelo? El 9% nos decían que eran indiferentes. Era el típico, mira, no sé, mi señora me sacó un turno, había una comunicación y estoy acá, pero a mí el pelo mucho no me preocupa, pero quiero que me cuente, típico de Argentina, a ver qué onda. A ver qué... Sí. Bueno, el 19% estaba preocupado. Dice, la verdad que este tema me preocupa, la vengo peleando, solo, hago unos masajecitos, una loción, pero veo que la cosa no funciona, me preocupa. Avanzando en la conversación, el 21%, más o menos el mismo porcentaje, ya dice, estoy angustiado con este tema, no le encuentro la vuelta, estoy bajando cada vez más la raya del peinado, antes me peinaba de una manera determinada, me hago con el flequillo, me pongo de mal humor, no puedo bajar la ventanilla del auto, tengo que usar una gorra permanente, no puedo ir a la piscina, preocupado, angustiado. Y el 41%, y esto es importante, estaban resignados. Y ese era el punto. Decía, mira, yo ya hice esto, no funciona nada. Entonces, de alguna manera vengo a ver esto porque esto es una cirugía, claro. Como, a ver, ¿qué es esto? Ya estaban abrazados a la calvicie. Y 10% tenían algún nivel de esperanza, expectativa. Vengo para que me comentes. Conclusión, entonces, entre preocupados y angustiados un 40% resignado, un 10% de esperanza. La hicimos hace poco a la estadística, nos da que entre el 30% aproximadamente sigue con algún nivel de preocupación y angustia. Resignados 0. No hay más resignados, saben que esto tiene solución y hay un 64% de pacientes que tienen definitivamente expectativas y esperanza de que el pelo lo van a recuperar a través de un tratamiento como los que realizamos desde hace 30 años y que tenemos más de 70.000 pacientes y te dejo un título, más de 300 millones de pelo trasplantados en GA Recovery. Los trataron de locos, se abrieron el centro, empezaron contra todo, viento y marea, uno por uno y bueno, después cada vez esto se fue creciendo más, pero ¿cuál fue el precipicio? El precipicio ocurrió el primer año y medio. ¿Sí? Hubieron muchos precipicios. En principio que poníamos una comunicación y no había la cantidad de llamados telefónicos que uno necesitaba. En ese momento era prensa gráfica, hace 30 años. Dijimos no había internet, no había redes, no había nada. Pero para entrar más en contexto, sí. ¿Dónde abrieron la primera clínica y con qué nivel de inversión? Digo, ¿era solo dinero de ustedes? ¿Tenían dinero que darle a la gente? ¿Cómo Te fue lo eso? Resumo, teníamos departamentos nuevos a estrenar, de dúplex, autos, todo. Vendimos todo y nos fuimos al centro para iniciar con esto en Avenida Córdoba 827, donde sigue siendo nuestra casa matriz después de 30 años. Tenemos un centro realmente muy importante ahí montado y ese fue, digamos, nuestro primer inicio. Después fuimos agrandando y teniendo más. O sea, vendieron todo. Vendimos todo, pero quiero contar el precipicio. Obvio. Luego de haber vendido todo, quedarnos sin nada y haberlo puesto todo en esta idea, en este proyecto, al año y medio más o menos, se acabó el dinero. Se acabó el dinero y no estábamos en equilibrio, ni menos recuperando ni nada. Entonces ahí hubo un momento que ya no teníamos más combustible para avanzar. Claro. O sea, después de un año no habían recuperado la inversión todavía. No. Y hablabas con los especialistas en publicidad y te decían, esto es así, hay que seguir poniendo y de acá 6 meses, un año, veremos. Pero había una ansiedad terrible, decíamos, no anda la creatividad, esta creatividad la gente no está llamando, tenemos que cambiar. Entonces, bueno, era todo el tiempo estar cambiando, ir a la secretaria que atendía el teléfono, cuántos llamados van, quiénes pidieron turnos, quiénes no pidieron turnos, y ir permanentemente seteando, escaneando y modificando las conductas. Bueno, año y medio ya se estaba acabando el dinero, no estábamos en punto de equilibrio y ahí quedaba salir a pedir a mamá y papá, que no le habíamos pedido nada hasta ese momento. Y justo Nicolás hace un viaje a su Córdoba natal y Nicolás tiene un primo, también cirujano plástico, más grande que él, y le cuenta, ¿no? Y le dice este primo cirujano plástico, pero ¿por qué no haces esta modificación? Porque en ese momento nosotros hacíamos las cirugías en el Instituto del Diagnóstico, en el Sanatorio Anchorena. Entonces
eso cuesta mucho dinero, ¿no? Se llevaba bastante dinero del procedimiento. Entonces este primo le dice, no, si esto es una cirugía de bajísima complejidad, es 100% con anestesia local, podés armar un centro de cirugía ambulatoria dentro de tu propio centro. Y eso implicaba una inversión, ¿sí? Otra. No, sí, eso entonces, fue importante y una habilitación y demás que las conseguimos. Claro, pero bueno, lo ese último que nos quedaba la jugamos a cara o cruz en hacer esa inversión, y ahí que terminamos de quemar las naves, de transformar nuestro consultorio en un mini centro de cirugía ambulatoria y hacer los trasplantes ahí. Y eso hicimos, y ahí... Eso empezó a generar una salió. dinámica porque también empezaban a cruzarse los pacientes, el que venía a hacer una consulta y justo terminamos a hacer un trasplante. ¿Querés conversar con él? ¿Cómo te fue? Bien, ¿te dolió? No me dolió, la verdad que bárbaro. Entonces empezaban a ver, empezaba a ver los primeros, porque de la otra manera no había ese contacto, o de repente estabas ahí, venía un paciente que se había operado el día anterior, se venía a lavar la cabeza. Entonces empezamos a hacer encuentros entre un paciente que ya había pasado por la experiencia y el que venía todavía con incertidumbres y con muchos miedos que eran lógicos del momento hace 30 años atrás. Y además los pacientes en un principio, los primeros años, eran tan escépticos de que esto realmente funcionara, ¿sí? Que tuvimos que empezar a hacer showrooms. ¿Qué quiere decir? Pacientes que se habían operado y que les había crecido el pelo, algunos de ellos muy generosamente se ofrecían y venían a la clínica, y nosotros armábamos un grupo de pacientes escépticos que venían a chequear que efectivamente esto había funcionado. Entonces el paciente que se había hecho el trasplante y tenía el pelo nuevo estaba ahí sentado, y luego había 20 personas que le decían, y contame, ¿y cómo fue? Ay, ¿me dejás tocarte? Y le tiraban del pelo para confirmar que no sea mentira. Entonces, la verdad que eran situaciones bastante incómodas, ¿no? Y había gente a veces un poco irrespetuosa, y la verdad que nos daba un poco de pudor. Claro, y de vergüenza por el paciente que se había ofrecido generosamente a mostrar su caso. Sí, así sí, porque, que, perdóname, me acuerdo de lo que estás diciendo. Sí. Una vez me dice, ¿te molesta si nos vamos a tomar un café o lo que sea y viene mi esposa si ella también te ve? Cuando ese incrédulo de alguna manera buscaba... Digo, no, entonces ahí tenía que intervenir. Le digo, mira, te pido disculpas. Él ha sido muy generoso de venir acá, da su tiempo, te está mostrando de cómo le quedó su experiencia. Ya que vayas a un café a molestarlo y que venga tu esposa y que lo vea, me parece como demasiado. Era muy difícil, pero creo que otro secreto fue de alguna manera que siempre fuimos pioneros, siempre fuimos rápidamente, describimos una técnica pelo por pelo con cadena de frío, la presentamos afuera en Estados Unidos, nos dieron premios internacionales. Eso yo creo, fuimos los primeros que no utilizamos más vendaje, porque en ese momento se hacía el trasplante, pero quedabas con un vendaje tipo turbante. Entonces, ¿cómo hacías para llegar al portero de tu edificio? Te veía con... Porque era parecido que te hubiesen operado el cerebro, más o menos. Claro, la idea siempre fue hacerlo lo más normal posible, como si cualquier día de la semana tuyo... Exacto, hacerlo lo mejor posible para el paciente, con el mejor y resultado natural, sí, más posible, con las últimas técnicas, que siempre las últimas técnicas están orientadas a la menor invasión. Sí. ¿Sí? Con el mejor resultado. ¿Sí? Siempre la ciencia va orientada a lo eficiente, ¿no? Tengamos lo máximo con lo menos posible. Entonces, esto implicaba, viajábamos todos los años, por lo menos 2 veces por año, a los congresos más importantes de la especialidad. Desde el principio nos hicimos socios de las sociedades que había a nivel mundial que aglutinaban a todos los especialistas de esto. Traíamos toda la tecnología de afuera. O sea, esa dinámica creo que también ha sido importante en el crecimiento, porque todos nuestros pacientes siempre han visto que siempre teníamos lo último, lo mejor, y que íbamos cambiando permanentemente, ¿sí? En pos de ofrecer lo mejor. Y no solo desde el punto de vista médico, sino también en nuestra estructura. Nosotros siempre hemos reinvertido muchísimo en nuestros centros. Claro. Si vos los conocés, son todos decorados, bellísimos, actualizados. Hemos hecho actualizaciones en estructuras, pero cada 6-7 años actualizamos, remodelamos la imagen. A ver, la búsqueda de la excelencia y de lo mejor para nuestros pacientes ha sido nuestra guía y nuestra dirección todos nuestros años de profesión y de empresa. Creo que esto sí va a ser muy interesante para que la gente también lo vea, que hubo una evolución de los tratamientos, no es que hoy en día se hacen los mismos tratamientos que hace 50 años. No los quiero meter en apuro con un poco de historia, pero esto me puede llegar a resultar interesante. Es
¿Cuándo arrancaron los tratamientos capilares? No tengo ni idea si en el 20, en el 30, en el 40. ¿Cuándo arrancaron más o menos lo que parecería ser el primer tratamiento capilar? Sí, Segunda Guerra Mundial se comienzan a hacer algunos, no estéticos, sino algunas manipulaciones de colgajos de cuero cabelludo por cuestiones, digamos, de accidentes en esas circunstancias. Sí. Y eso da pie a decir, bueno, si rotamos una parte de piel, ¿por qué no hacerlo cuando una parte tiene un defecto en el sentido que no tengo pelo? ¿Y por qué no roto una parte con pelos a donde no había? Eso, muchas cirugías se comienzan en momentos así de máxima emergencia como las guerras, Sí. y posteriormente se purifican, se mejoran, se evolucionan y se terminan haciendo. Claro, pero era un Conclusión, tratamiento más de carnicería. no, en ese momento definitivamente. era. Pero demostró de que algunos tejidos podían sobrevivir en otras áreas. Entonces después dijeron, bueno, si tengo una persona quemada con una cicatriz, no puedo hacer lo mismo que se hizo allá, mejorando tal, o ya vimos que allá no funcionaba tal cosa, lo voy a hacer de tal manera. Claro. Así comienzan cirugías de colgajos y demás, década del 70, pero después se empiezan a evolucionar, se empiezan con unos sacabocados, década del 80, década del 90, la tira de atrás, y te diría que después del 2000 y un poco, casi 2010, técnicas pelo por pelo. Desde ahí hasta el robot más moderno en Argentina lo tenemos en Hair Recovery también, y hay las cirugías, existen también, hablaremos en otro encuentro, porque la cirugía robotizada también es apasionante, y tiene sus candidatos, pero no son la mayoría. La mayoría son candidatos para trasplante pelo por pelo con tecnología de avanzada, y Hair Recovery tiene en ese sentido los últimos tratamientos para ofrecer. Creo que en el medio de esta escalada a la cima hubo como una bisagra, y fue cuando desarrollamos tratamientos de prevención y mantenimiento. Claro. Porque cuando empezamos solamente éramos un centro de microtrasplante capilar. Público objetivo, hombres calvos y que estuviesen dispuestos a hacerse una cirugía con el corte atrás para cambiar la situación. Entonces ya se te achicaba mucho el embudo de quiénes eran los que estaban dentro de ese. Pero nos perdíamos todo aquel público masculino, más jóvenes, que todavía tenían pelo, pero estaban viendo que se iba deteriorando. No había tratamientos de prevención en ese momento. Claro, en ese momento solamente iban a hacerle consultas personas calvas ya directamente. Exacto. Diferentes grados de calvicie, más calvo, menos calvo, pero finalmente con alguna... Y entonces el trasplante era una alternativa ahí. Claro, pero digo, en términos de, para ustedes, la atención que le pueden prestar es como más o menos recibir un paciente en las últimas sería. Claro. Sí, son pacientes ya avanzados. Sí, por eso ya también eran pacientes que ya llevaban 20, 30, 40 años de sufrir esto, por eso decían, ya conozco todo, ¿qué me vas a contar? Esto es normal, absolutamente, yo recuerdo en ese momento, en los pacientes asmáticos o con tratamientos psiquiátricos o con tratamientos de hipertensión. Son tratamientos de vieja data que ya han pasado y ya conocen y ya saben qué les funciona y qué no les funciona. Acá lo mismo, ya de alguna manera veían que la cosa no funcionaba, que esto iba cada vez peor y venían a ver esta alternativa. Pero en el medio desarrollamos un tratamiento, ¿sí? Fundamentalmente o basado en la mesoterapia, que es colocar la menor cantidad de productos en el lugar donde tenemos inconveniente, donde el pelo está afectado, y lo denominamos Nutrifol. ¿Sí? Nutrición folicular, hicimos todo un formato con unos sillones, con unas cápsulas especiales de masajes, toda una tecnología, televisores, pantallas y demás, y lo más importante, tenemos muchísima experiencia, qué tenemos que colocar, cómo lo tenemos que mixar y cuál es la frecuencia. Y ese tratamiento sí es para hombres y mujeres de todas las edades. Entonces ahí ya no importa cuánto pelo tenés, pero sí te vamos a defender tu pelo y fundamentalmente vamos a frenar la caída. ¿Y por qué se cae el pelo? Hay muchas causas, ¿no?, por las cuales se cae, pero principalmente la alopecia androgenética, que es la que nosotros tratamos, es de carácter hereditario. No es una enfermedad, no es una condición física, es simplemente un rasgo que uno hereda de alguno de los padres, de los abuelos. El famoso mi abuelo era pelado. Sí, exactamente. Le llamamos por ahí la herencia que nadie quiere recibir. ¿Y estrés? ¿No es una causa? Bueno, el estrés es un acelerador, ¿sí?, de la alopecia androgenética, pero cuando es exclusivamente por estrés es reversible. Ah, reversible. Es reversible. Sí, aparte se manifiesta de una manera bien diferente. Normalmente es un medallón único o múltiples y violento, de un día para el otro. Normalmente eso no está vinculado, y está bueno la pregunta para llevar un poquito de algún conocimiento. Hay personas que dicen, no, estoy un poco estresado, estoy con exámenes, se me cae más el pelo, o utilizo gorras, casco, y eso yo creo que me puede... Hay muchos mitos todavía, seguimos trabajando y creo que un poco de cómo llegar a la cima
fue explicarle a los pacientes, educarlos de alguna manera, comentarles sí. ¿sí? Por qué se cae el pelo, por qué este pelo no se cae, es un pelo de acá atrás y el del costado genéticamente diferente del de arriba. Entonces, si sacamos este pelo de aquí atrás con raíz y todo y lo colocamos arriba, ese pelo crece. Pero luego hay que saber cómo sacarlo, cómo manipularlo, cómo mantenerlo fuera del organismo y que no baje el porcentaje de sobrevida. Un equipo numeroso tiene que colocarlo y fundamentalmente con un diseño absolutamente natural. Pero tengo una pregunta más sobre eso. No, sí, decime. Sí, no, te decía, en los hombres el 95% es alopecia androgenética, sí, es hereditaria. En la mujer está más distribuido. Las causas más frecuentes de caída de pelo en la mujer tiene que ver con lo hormonal, tiene que ver con las dietas, que en este momento hay mucha dieta así muy restrictiva, también funciona el estrés, pero la causa más frecuente es la hormonal. Por eso en el caso... te agregue una menopausia. Es hormonal. Bueno, sí, definitivamente, pero es hormonal. Es un grupo etario. La mujer a lo largo de su vida sí tiene muchos cambios hormonales por su condición de género, que tiene que ver con los embarazos, ¿sí? En los embarazos el pelo por una cuestión hormonal se pone muy bien y luego hay una caída brusca de hormonas que hace que pierda el pelo después de que tuvo el bebé. Igual de 10 llamados, ¿cuántos son mujeres? No, es el 20%, 15% aproximadamente. Claro. Pero dependiendo de los tratamientos, porque Hair Recovery tiene 3 niveles de tratamiento, tenemos shampoo, restauradores y demás que acompañan, pero no es, ya lo dijimos, la solución para tu caída del pelo. Tratamientos de prevención y mantenimiento con mesoterapia, plasma rico en plaquetas. En ese nivel de tratamiento te diría que prácticamente tenemos 60-40, 60 masculino, 40 mujeres y en algunos centros 50 y 50. Pero a la cirugía, cuando escalamos al tercer nivel, que son los trasplantes, ahí por mucho el sexo masculino. Claro, a lo largo de estos 30 años, sí, la medicina ha ido evolucionando y ha ido ofreciendo tanto a hombres como mujeres distintas alternativas para ir mejorando, ¿no? Así como en un principio, cuando nosotros iniciamos, solo había trasplante capilar, o sea, cirugía, y para los casos de medio a avanzado, ahora hay un gran abanico de alternativas para ir tratando los distintos niveles. Ahora, y los tenemos sí, a todos. Claro. Porque eso es muy importante. Tenemos todo. No hay nada que acá no existe y que puedas conseguir afuera. Claro. No, acá lo tenemos todo. Ahora yo tengo una duda. Que hay una persona calva. ¿Puede quedar melenuda después de un tratamiento o siempre el crecimiento después queda como más reducido? ¿Puede caer tipo después, no sé, 4 o 5 años después el pelo por acá? Tenemos resultados realmente asombrosos. O sea, un calvo en 4 años puede quedar con el pelo por acá. Puede quedar con el pelo largo. Todo tiene que ver con una estrategia, porque una persona que tiene una calvicie importante, lo primero, digamos así, muy rápido, es dejarle una altura de las entradas y frente y entradas lo más pronunciado posible. ¿Para qué? Para que naturalmente achiquemos esa área calva, que el área que tiene de defecto arriba. ¿Nadie quiere quedarse pelado? No, ¿por qué? No es necesario, ¿sí? Hoy hay muchas alternativas y eso es lo que ha cambiado, ¿no? Un montón. Hoy nadie. Y antes, que era un motivo por ahí entre los hombres de burla, te hiciste esto, se cargaban. Hoy no, hoy es asumido de manera totalmente natural. Sí, me voy a hacer un trasplante de pelo. Y la verdad que se rejuvenece tanto, queda tan lindo, queda tan bien, ¿sí? Y es un procedimiento sencillo, que rápidamente volvés a trabajar, volvés a hacer deportes, que realmente no hay razón para no hacerlo. Y no quería dejar de pasar por alto el tema, y con esto ya estamos llegando al final de esta escalada. Mucha gente veo en las redes sociales filas de personas calvas o personas con la cabeza vendada yéndose a Turquía. ¿Turquía es el paraíso de los trasplantes capilares? No. Eso fue y cada vez menos. Fue estrictamente por una cuestión de costos. Es algo low cost de alguna manera. Es una cirugía económica y generó muchos problemas en las sociedades internacionales porque hay mucho intrusismo médico. Muchas personas no médicas realizando los procedimientos quirúrgicos. Y clandestinos. Exactamente. O un solo médico habilitado, regenteando. No se hace en un ambiente quirúrgico. Muchas veces se asemeja mucho a un tratamiento de pedicuría, de manos y de pies, donde una camilla al lado de la otra se hacen los tratamientos, los costos son más bajos, esa persona va, se opera, después no te ve nunca más tu médico, no hay manera de hacer control. Y hoy el 50% de las cirugías que se están haciendo en España son cirugías restauradoras por maltrato muchas veces
o malos resultados en Turquía. Conclusión, no es un destino para hacerse un trasplante capilar recomendable. O sea, era una especie de turismo capilar. Sí, lo que pasa es que en Turquía tiene unas leyes que son muy particulares que permiten en estos casos realizar el trasplante capilar a personas no médicas. Entonces, ¿qué ocurre? Se contratan refugiados, mujeres refugiadas, que se les paga muy poco dinero, ¿sí? Se les enseña a hacer una manualidad que tiene el trasplante capilar, entonces pueden cobrar, al tener ese recurso humano que es tan barato, aunque no calificado, y este es el peligro, pueden cobrar el trasplante capilar muy barato. Es una cuestión de precio, pero la verdad que no se hace en condiciones seguras. Claro, porque aparte venía como en combo, porque te vendían Turquía, avión. Bueno, porque además Turquía es un destino turístico precioso. A ver, Estambul. Era como que hacías todo el combo, claro. ibas. Pero Sí. fundamentalmente esto iba apuntado, lógico, al público europeo, porque hacer un traslado desde Argentina o Sudamérica allá era... Claro. Actualmente estoy como presidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Trasplante de Pelo y estamos trabajando muy intensamente y con la Sociedad Internacional de Restauración Capilar, que está en Chicago, en Illinois, de cómo hacer, se llama Black Market, y cómo trabajar para que las personas estén debidamente certificadas, que tengan todos los cursos de capacitación, de que las clínicas estén habilitadas, porque finalmente a un paciente que les vaya mal, nos va mal a todos, porque justamente hemos trabajado tan intensamente en que las personas digan la verdad, que estoy feliz, estoy pleno, he rejuvenecido, lo recomendaría. Esa es la mejor publicidad, no importa dónde te lo hiciste. Ahora, si la zona donante está maltratada y ya te queda toda cicatrizada que no te puedes cortar más el pelo, si el resultado de acá es una cosa que parece algo como muy estético, como pelo de muñeca, realmente habla mal de la especialidad. Por eso lo mejor es capacitarse y trabajar duro. Yo sé que hay 1000 aristas, mil diferentes tipos de tratamiento, que cada cabeza, todo, pero ¿cuánto sale un tratamiento capilar? Eso está bueno. Hablemos de precio. Yo te diría que... ¿Cuánto necesito de mínimo, por lo menos, para decir, bueno, con esto me puedo hacer un trasplante capilar? Mira, hicimos una estadística nosotros y le preguntamos a las personas, ahora te digo el precio, pero le preguntamos qué tan importante es el precio al momento que usted consulte. Esto fue antes de conocer. Sí. 58% de las personas era un tema, sí, quiero ver cuánto sale. Claro. Hicieron la consulta, vinieron a GEA Recovery, estoy hablando de la población de GEA Recovery, que es lo que podemos medir. Sí, obvio. Hicieron la consulta con un médico especialista, vieron las instalaciones, todo. 15% sigue preocupado con el tema del precio. Se hace el tratamiento y realmente la preocupación desaparece, y te diría que el 90% de las personas lo ven adecuado o económico para lo que se hicieron. ¿Qué te quiero decir? Es uno de los pocos casos donde creo que nuestra comunicación o eventualmente alguna publicidad se queda corto con la experiencia, con lo que el paciente vive, el acompañamiento. Es un día de spa, recupera su pelo, se sacó un tema de encima y lo ves con la naturalidad que lo llevamos, porque 30 años, 70.000 pacientes trasplantados. Sí. Entonces decís, la verdad que ahora entiendo. Y lo que invertí no me parece tan caro. ¿Cuánto igual cuesta? Te quiero decir. Quiero un número. Sí, un numerito, porque es lógico. Todo depende de lo que haya que hacer, cantidad de trasplantes, etcétera, porque tiene que ver la cantidad de personas y de horas que se vaya a trabajar. Y normalmente quedan incluidos todos los controles hasta el año que el paciente ya tenga el resultado final. Sí. Pero aproximadamente yo te diría que desde los $1.500, ¿sí? Es un número razonable en Argentina para un trasplante capilar en estas condiciones. Perfecto. Doctores, muchas gracias por haber subido a la montaña con nosotros. ¿Cómo estuvo la experiencia? Muy bien. ¿La pasaron bien? No, muy bien. Buenísima. Y yo aprovecho a felicitarte por el programa. Porque está lindo. No, me encanta. La verdad que me encanta, y me encanta de alguna manera evidenciar a los argentinos, ¿sí? Que tenemos un sueño y que nos la jugamos por eso, y que invertimos y que trabajamos y que traemos tecnología de afuera, porque hay mucha gente así y realmente no... Es como que no se sabe, ¿no? Y me parece que es un gran motivador para mucha gente joven que tiene ideas y que tiene ganas de trabajar, para que también inicien el proyecto del emprendimiento y de la empresa. Sí, para que conozca la historia, porque Totalmente. Uno ve y 90 y pico de centros ustedes en todo el país y todo, y como dijeron, hipotecaron todo. Salía mal y no estábamos contentos de esta película. Sí, yo creo que es una historia realmente inspiradora. Y de alguna manera, si uno puede dejar como una sugerencia en todo caso, si tenés un sueño y estás convencido, tenés que meterle, pero capacitate y trabaja duro. Eso es importante. Sí. Hay que picar la piedra.
Muchas gracias, nos vemos la próxima.